bienvenido o bienvenida a Dark Cloud ASMR, un rinconcito donde podrás relajarte viendo gameplays a veces, o escuchando historias de terror o de crímenes reales como hoy. Hoy es domingo de True Crime y el caso que traigo esta noche es bastante llamativo por varias razones. Para empezar, porque hubo hasta 13 víctimas, aunque se dice que a lo mejor puede haber más o menos. Llegaremos a esto, explicaremos eso más adelante. Y hubo tantas víctimas sin que se atrapase a un culpable real, no con pruebas 100% concisas. Además de que estuvo involucrado uno de los agentes de policía de la época de los años 30 más famoso, que era Elliot Ness. También llegaremos a eso después. Y obviamente también porque se encontraron los cuerpos de una forma horrenda y en fin, un total desastre. Aviso desde ya que es un caso algo fuerte. Y sin dilatarlo más en el tiempo, te invito a que traigas tu bebida favorita, tu café, tu té, tu chocolate caliente ahora que empieza a llegar el frío. No te recomiendo comer mientras ves o escuchas este caso. Eso sí lo dejo ya dicho. Así que vamos allá. Bueno, a este caso o asesino en concreto se lo conoce como el carnicero loco de Kingsbury Run, que es el lugar de Cleveland, en Ohio, donde más asesinaba, su área de caza, entre comillas, por así decirlo, o como el asesino en serie de los torsos, específicamente de Cleveland, porque es que hay otro asesino de los torsos que era Richard Cottingham, que actuaba más bien entre Nueva York y Nueva Jersey entre los años 60 y 80. Otro caso muy perturbador, y si quieres que hablemos de él en el canal, déjamelo en los comentarios o escríbeme un correo electrónico pues para dejarme saber si quieres saber la historia, que es también bastante chocante. Y en el caso del asesino en serie de Cleveland, como ya adelantaba, la identidad del culpable permanece sin revelarse, sin resolver. Así que es menester empezar por orden, por las víctimas encontradas. La primera, aunque se dice que pudo haber sido de otra víctima de otro asesino, de otra persona, pero se la suele incluir como la primera víctima, es la conocida como Dama del Lago. Y es que el 5 de septiembre de 1934 se encontraron los restos de esta mujer sin identificar en el lago Erie, en Bratton Hall, en el condado de Cuyahoga, en Ohio. La encontraron sin cabeza y sin extremidades superiores, es decir, los brazos, tan solo con los muslos unidos al torso, ¿no? Y cortados a la altura de las rodillas, es decir, súper bizarro. Se cree que quien sea que lo hizo intentó disolver el cadáver con cal viva, lo que en realidad preservó parte del mismo, y que pudo ser un error de cálculo de primerizo, por así decirlo, ¿no? Por eso decía que encaja con el modus operandi, con la presentación y con el patrón del asesino de los torsos de Cleveland como su primer asesinato o primer crimen doloso, porque estaba experimentando, por así decirlo. El segundo fue Edward Andrassy. El 23 de septiembre de 1935
auxiliar en el ala psiquiátrica del Hospital Municipal de Cleveland, de 29 años de edad, y que en ese momento estaba desempleado, fue encontrado en Jackass-Hill, que está cerca de Kisfunny Road, vestido únicamente con calcetines. Por el resto estaba desnudo, que será un patrón que veremos en los próximos cuerpos encontrados. Tras la autopsia se determinó que había sido decapitado a la altura de las cervicales y se vieron marcas de quemaduras, probablemente de algún tipo de cuerda, es decir, de haber sido atado en las muñecas. Y esto confirmaría un poquito, digo yo, la hipótesis de un homicidio o directamente de un asesinato, porque nadie puede atarse las manos y luego cortarse la cabeza, no tendría mucha lógica. Se necesita de un tercero para poder hacer eso. Y se anunció que la causa de muerte fue efectivamente provocada por las hemorragias y el tremendo shock que siguieron a dicha decapitación. Un detalle también muy importante es que la víctima estaba castrada. Le habían extirpado la zona genital y se estimó que llevaba tan solo 2 o 3 días fallecido al momento de encontrar su cuerpo. O sea que era una muerte bastante reciente, al contrario que el anterior, que la dama del lago, que por lo visto llevaba un poco más de tiempo. La tercera víctima fue John Doe 1. Sí, porque hay varios John Doe y Jane Doe, ya los iremos viendo. Ese mismo día, el 23 de septiembre del 35, los restos de otro hombre, esta vez sin identificar, por eso lo llamaron John Doe, fueron encontrados muy cerca de donde se habían encontrado los de Andrassy, de hecho muy cerca de la casa del propio Edward Andrassy. Era un hombre, esta tercera víctima, de unos 40 años, también decapitado y castrado, con la piel tratada con el mismo agente químico que habían utilizado en la dama del lago anteriormente, y que le daba un aspecto como un poco rojizo, y pasó a ser John Doe primero o John Doe 1 a falta de una identificación. Este hombre llevaba ya 3 o incluso 4 semanas desde su muerte y tuvo que pasar algún proceso de afeitado corporal o de quemaduras, puesto que se determinó que le habían prendido fuego al cuerpo después de haber muerto. O sea que ya no es solo matar y decapitar a una persona, sino desmembrarla, hacer una especie de ritual, muy entre comillas, de afeitarla o, en su defecto, de prender fuego al cadáver con muchísima hazaña, por así decirlo. La cuarta víctima fue Florence Genevieve Polillo, de 44 años de edad, y fue encontrada el 26 de enero del año siguiente, de 1936, desmembrada como los anteriores, y esta vez envuelta en papel, pero sin cabeza. La causa de la muerte: corte en la garganta y decapitación. Obviamente no se determinó si fue un homicidio porque no había cabeza, pero todo apunta a que obviamente fue un asesinato o un homicidio. La quinta víctima fue otro John Doe 2, vamos a llamarlo. El 5 de junio de ese mismo año del 36, el torso decapitado de otro hombre sin identificar fue encontrado entre el New York Central y el Nickel Plate Road, que son vías de ferrocarril, ¿vale? Es muy llamativo el hallazgo porque estaba muy cerca de un cuartel de la policía y nadie se dio cuenta de que ahí había un cadáver.
más allá de que obviamente lo habían decapitado, que se encontró el torso como el resto, pero no fue excesivamente manipulado tras su muerte, es a lo que me quiero referir. Sin embargo, no había restos de sangre en el suelo y eso indica que no era el lugar donde se le asesinó. Muy probablemente se le asesinó en otro lugar y el cuerpo fue llevado hasta las vías del tren. Además, este caso es curioso porque un testigo dijo que a las 3 de la tarde de ese mismo día él no vio la cabeza y había pasado por allí, porque era al parecer un trabajador de la línea ferroviaria. Pero otro testigo dijo haber visto un coche modelo Cadillac cercano modelo marca Cadillac cercano al lugar del crimen sobre las 11 de la noche de ese mismo día. Y el forense dictaminó que la decapitación se realizó estando viva la víctima, por lo que es candidata a ser la causa de muerte directa de la muerte de esta persona. A esta víctima se la llama el tatuado porque contaba con 6 tatuajes en el cuerpo, que en la época no era muy común, pero a pesar de eso no sirvió para identificarlo con exactitud o no se ha revelado su identidad al público hasta el día de hoy. La siguiente, la sexta víctima, fue otro sin identificar, otro John Doe 3. Y es que otros restos de un hombre sin identificar fueron encontrados cerca de un campamento de personas sin techo el 22 de julio del mismo año del 36 en Big Creek, en Brooklyn, al oeste de Cleveland. Los restos óseos de su cabeza, o sea, de su cráneo, ya estaba en un estado de descomposición muy avanzado. Se encontraron también por la zona. A diferencia del anterior, sí se encontraron grandes restos de sangre filtrados en la tierra, que suele absorber los líquidos y este tipo de sustancias, por lo que es probable que sí fuese asesinado allí mismo. Debido al avanzado estado de descomposición fue imposible recabar las huellas dactilares y quedó sin identificar, como digo, pero fue una prueba de que el asesino se había alejado de su área de caza, que era Kingsbury Run. El 10 de septiembre, otro torso cortado en dos fue encontrado por un indigente flotando en un charco de Kingsbury Run otra vez. La mitad inferior y las piernas fueron halladas en un desagüe cercano del lugar. Sin embargo, tampoco pudo ser identificado, así que pasó a convertirse en John Doe 4, la séptima víctima. Tan solo se supo que rondaría los 20 o 30 años por la autopsia posterior. Puede que fuese un trabajador porque encontraron una camisa azul de trabajo y un bombino, un sombrero de fieltro con la etiqueta Laurie's Small Shop, Valley View, Ohio, cosida, digamos, al sombrero, así que se ha teorizado que podría ser un trabajador de allí, pero no se han seguido más pistas al respecto y no se ha confirmado si era un trabajador, quién era, etcétera, etcétera. Un detalle curioso es que a la víctima le extrajeron los riñones, el estómago y sus genitales, y la cabeza no llegó a encontrarse, pero el hecho de que desaparecieran órganos internos no se había visto antes, así que sentaba una especie de precedente y un pequeñísimo cambio a fin de cuentas en el modus operandi. La octava víctima fue Jane Doe 1, porque también hubo otras Jane Doe, y es que en Euclid Beach Park, que era un parque de atracciones por la zona, se encontró la parte superior del cuerpo de una mujer el 23 de febrero de
37. No tenían ni cabeza, ni brazos, ni piernas y nunca fueron hallados. Pero a los 3 meses se encontró la mitad inferior del torso, porque estaba seccionado en dos, algo que ya habíamos visto en una víctima anterior, y por eso se le relacionó excesivamente rápido. Luego, bajo el puente Lorraine Carnegie se encontró la siguiente víctima el 6 de junio del mismo año, del 37, a Jane Doe 2, junto con un periódico de junio del año anterior y dentro de un saco de arpillera. De esta mujer solo se encontraron ya restos óseos, el esqueleto, los huesos, no parciales, no como todos, estaba seccionada. Tampoco se encontró la cabeza, una vez más. Provisionalmente se la identificó como Rose Wallace, que era una trabajadora sexual de 40 años aproximadamente, que frecuentaba el mismo bar que Florence Polillo, la cuarta víctima encontrada de la que he hablado antes. Pero al final no se pudo confirmar su identidad exactamente, así que la dejaron como Jane Doe 2. El 8 de abril del año siguiente, de 1938, una pierna de mujer fue hallada en el río Cuyahoga en los Cleveland Floods, y tras un mes, aproximadamente el 2 de mayo, en 2 sacos de arpillera otra vez se encontraron el torso, los muslos y los pies flotando también en el río. El resto del cadáver no fue encontrado nunca y fue la única víctima con morfina en su organismo a la hora de la autopsia. El 16 de agosto se encontraron en un vertedero de la calle East Ninth en Cleveland los restos de otra mujer, Jane Doe 4, envueltos entre cartones, papeles, trapos sucios, etc. Las manos y la cabeza se encontraron junto al resto del cuerpo, rompiendo un poco el patrón que llevamos viendo hasta el momento. Y ese mismo día se encontró a otro hombre, sería ya John Doe 6, si no me equivoco, sin identificar, cerca de la costa del lago de Cleveland, que estaba muy cerca también, valga la redundancia, a la oficina del director de seguridad, quien era Elliot Ness. Elliot Ness era un agente de policía bastante famoso por sus numerosos esfuerzos por cazar, entre comillas, y derrotar a Al Capone y hacer cumplir la ley seca en Chicago, entre otras cosas, y que tuvo un papel pequeñito pero relevante en este caso. Más adelante ya llegaremos a eso. Hubo otras posibles víctimas de este asesino tan esperpéntico y despiadado. Como decía al principio, la dama del lago es una de las que los detectives e investigadores están ahí entre sí meter dentro de los expedientes de víctimas o dejar fuera, porque sería a lo mejor su primer crimen o su primer crimen más fuerte. Hay algunas cositas a lo mejor que no coincidían con el perfil de víctima o con el, pero bueno, se las suele incluir. Luego está el caso de Robert Robertson, que el 22 de julio de 1950 fue hallado este hombre, Robertson, de unos 41 años de edad, en Davenport, también en Cleveland. Y es que la policía creía que llevaba muerto entre unas 6 y 7 u 8 semanas y que había sido decapitado de forma intencional, haciendo que coincidiese el perfil de víctima. Esto ya adelanto que no casa muchísimo y a la vez sí, es un sí y no con uno de los sospechosos principales, sino el al que todas las pruebas apuntan, pero ya llegaremos a eso más adelante.
situación pues bastante precaria, tenía antecedentes penales, era alcohólico y se dice que vivía al margen de la sociedad. Y esto es un patrón que se repite, si os habéis dado cuenta, en la gran mayoría de víctimas, si no en todas. Yo diría que en todas o eran prostitutas o eran hombres de una clase social muy baja o trabajadores de zonas industriales, pero eran personas de clase social tirando a baja, incluso indigentes. Por A o por B, a Robert Robertson lo descartaron los investigadores y lo pusieron como un crimen aislado, pero hay indicios fuertes de que pudo ser víctima del asesino de los torsos de Cleveland. También hubo otros posibles asesinatos, ya que entre 1921 y 1942 9 personas, de las cuales solamente una pudo identificarse, fueron encontradas muertas y mutiladas, desmembradas en pantanos a los alrededores de ciertas estaciones de tren en Pittsburgh, Pensilvania. Se los conoció como asesinatos del pantano y se decía que podían ser muy probablemente víctimas adicionales del asesino del torso, porque como el hombre tatuado o algunos que se encontró en vías de tren, de ferrocarril, y había evidentemente muchas similitudes entre las víctimas de Pittsburgh y las de Cleveland, que además estaban conectadas directamente por una línea de ferrocarril que era la de Baltimore y Ohio. Así que el investigador principal de Cleveland, que era Peter Merilow, pues dijo que podían muy probablemente estar relacionados. También hubo otro hombre decapitado que se encontró sin identificar en un vagón de carga en Newcastle, también en Pensilvania, el 1 de julio del 36. Y se encontraron otras 3 víctimas decapitadas en vagones de carga en Mackie's Rocks el 3 de mayo del año 1940. Y todas tenían lesiones muy similares a las que presentaban otras víctimas del asesino de los torsos. Hubo otros más, no cerca de los pantanos, más relacionados con los asesinatos de los pantanos que directamente con el del torso, pero ahí están. Y por último también se habla mucho de la Dalia negra, porque el principal sospechoso, digamos, el asesino del torso, se dice que envió en 1938 una carta al investigador Elliot Ness, afirmando que se había mudado a California y que había matado a una mujer y había enterrado su cabeza en Los Ángeles. Se hacía llamar en la carta DC, pero se encontraron cerca de, en la carta, restos de huesos animales, en fin. Por ubicación geográfica yo lo veo complicado, pero ahí queda. Llegados ya a este punto, vamos a ver la lista de los sospechosos, porque está bastante concentrada y se nota de quiénes sospechaban más los investigadores, porque es excesivamente obvio. La búsqueda de este culpable llevó 10 años y se especuló con que podría ser un médico o por lo menos alguien con conocimientos formales, o sea, académicos en anatomía, disección, etc. Elliot Ness, que ya he mencionado varias veces, fue muy criticado por tratar a los indigentes de la zona con mano excesivamente dura, quemando asentamientos y fábricas y haciendo redadas y presión por si alguien sabía algo o era el propio asesino para que se entregase. Se detuvieron en estas redadas hasta 60 personas, que se dice pronto,
las trabas y el hecho de que hubiera aparecido, como dije antes, si recordáis, un cuerpo directamente enfrente de la sede del ayuntamiento de donde estaba Elliot Ness. Los principales sospechosos fueron los siguientes. Para empezar, Frank Dolezal. Frank Dolezal había vivido con una de las víctimas, que era Polillo Genevieve, y era albañil. Por eso a lo mejor las bolsas donde se encontraron algunos cadáveres, que se utilizaban mucho en albañilería, algo así, ¿no? Por eso lo relacionaron muy fácilmente. Y es que además se descubrió que conocía a otras víctimas, a Edward Andrassy y a la Jane Doe 2 o Rose Wallace, y esto despertó muchísimo interés, lógicamente. Pero por desgracia se ahorcó en su celda antes de llegar a juicio, en circunstancias un poco llamativas y sospechosas, porque su cuerpo estaba a muy pocos centímetros del suelo, así que ahogarse sería raro cuando puedes literalmente tocar el suelo con la punta de tus pies, y además con varias costillas rotas. Y lo dicho, es bastante sospechoso porque además estaba en una zona vigilada, entre comillas, y era muy difícil que ocurriese algo así, ¿no? Que se quitase la vida. Y el segundo sospechoso más fuerte fue Frank también Sweeney. Frank Sweeney era un cirujano que padecía enfermedades mentales y que era veterano de la Primera Guerra Mundial. Allí, en la Primera Guerra Mundial, formó parte de la unidad médica y realizó muchísimas amputaciones. Al finalizar la guerra se hizo alcohólico debido a su depresión, su ansiedad y probablemente estrés postraumático. De ahí la derivación a enfermedades mentales más graves. Elliot Ness interrogó a Sweeney y no superó el polígrafo en 2 ocasiones seguidas, pero he de decir que Sweeney estaba medio borracho, estaba ebrio, y tuvieron que esperar varias horas. Le pagaron un hotel y todo para que se desintoxicase y estuviese sobrio, pero en fin, una persona alcohólica. De todas maneras, su comportamiento fue errático y bastante agresivo contra Ness, el cuerpo policial, etcétera, ¿no? Lo internaron en una institución mental para veteranos tras no hallar más pruebas definitorias en su expediente y tras hacerle muchísimos interrogatorios, y se dedicó desde esa institución a enviar cartas amenazantes a Elliot Ness y a su familia hasta 1950, si no recuerdo mal, que fue cuando murió. Y por eso decía que la muerte de Robert Robertson quizá no fue, o sea, si Francis Sweeney fue el asesino, era el asesino del torso, no pudo o le sería muy difícil asesinar a Robertson estando en una institución, pues, sobre todo psiquiátrica y mental. Y es que además Francis Sweeney también era familiar de un congresista de la oposición en ese momento, Martin L. Sweeney, y parecía contar con algo de ayuda externa, por así decirlo, ya que Martin L. Sweeney no estaba muy a favor de Elliot Ness tampoco. De todas formas, las pruebas contra Sweeney eran puramente circunstanciales, teniendo en cuenta que era un hombre enfermo y alcohólico, ¿de acuerdo? El tipo tenía una especie de consulta, un consultorio en Kingsbury Run, y hubo un episodio de un hombre que se llamaba Emil Fronek que afirmó que un médico de la zona lo había intentado drogar en 1900
lugares donde se encontraron ya es otro tema, es otra historia. Yo lo veo más complicado y por eso entiendo las dudas de los investigadores con los dos posibles sospechosos más fuertes. Hubo otros como Willie Johnson, que era un afroamericano que cometió un asesinato muy similar en junio del 42 y que conocía por lo visto a Rose Wallace, pero tampoco fue exactamente concluyente. Y además Willie Johnson falleció en la silla eléctrica en marzo del 44 tras una evaluación psicológica exhaustiva y, en fin, al final fue juzgado y ejecutado. Hubo otros sospechosos de los que no ha salido al público, no se ha revelado el nombre, también con este perfil de personas, hombres blancos mayores de unos 40 años para arriba, 40 a 60 años, alcohólicos, sádicos o que trabajaran como cirujanos, pero ninguno llegó a esa convicción fuerte para condenarlo por todos los asesinatos. Así que no hay un culpable oficial. Se ha especulado también con que no hubiera uno, sino varios, algunos imitadores quizá, pero ninguna prueba 100% concluyente. Y pues hasta aquí el caso de hoy. Un caso bastante indigesto e indignante, pero muy interesante. Y está considerado uno de los primeros asesinatos seriales en Estados Unidos, después de H.H. Holmes o Albert Fish, que son otros casos muy fuertes que a lo mejor algún día traeré al canal. Así que, pues nada, la semana que viene traeremos otro caso. Déjame un me gusta si te ha gustado, si te ha interesado, te ha llamado la atención. Déjame tus teorías en comentarios y espero que duermas bien esta noche todo lo que cabe después de escuchar este